Hoy fui como testigo y víctima del cambio climático. Es raro, pues el cambio climático pasa en un día acá, no es que hay que esperar años. A las mañanas salí de donde estoy durmiendo con un shortcito y mucho entusiasmo y una campera hiper finita y me di cuenta que hacía un frío letal, hacia 8 grados, así que volví a cambiarme. Y ahora a la tarde va a ser 25, ponerle mi morir de calor, pero bueno, cosas que van pasando. Hablando de este cambio climático, quería saber si tenés alguna información así como fidedigna respecto de por qué estas plantas que están acá, que veo en muchos lados y se llaman suculentas, por qué se llaman justamente suculentas. Mm, la verdad no sé, no me lo había preguntado. Yo creo que estoy tan acostumbrada a verlas en todos lados y acá mismo. Acá las cuida un artista que compartimos taller que se llama Rodrigo Galesio. Él se ha dedicado mucho a estas plantas y las cuida. Y acá arriba tenemos de hecho Una una parra, parra. claro, sí, Ahora está limpia, pero en el verano es muy rica porque da este espacio como un sol, o sea, perdón, sombra y claro. hace... De hecho, entra una sombra en mi taller que es bastante agradecida en el verano. Mira, Mm. ¿tenés como relación así en tu casa también con plantas? ¿Te gustan o acá Me porque las cuida encantan las... otro? Bien, No, me gustan mucho las plantas, pero cuidado del tétanos con eso que te va a dar. pero no sé tanto, de hecho como de los nombres, se me olvidan rápidamente y sí, no tengo un conocimiento mayor respecto de plantas, pero me gustan en general. Yo creo que hacia allá voy a ir en algún momento de la vida, ¿A a convertirte aprender, en una planta o a aprender mucho de plantas? a Sería una aprender. transmutación interesante. Un día me quiero volver planta. Sería bueno, Claro. no, hacia ver plantas, hacia Mm. saber más o cuidarlas, etcétera. Por ahora siempre está esa idea, pero todavía no la hago. Me gusta porque tienen acá en Santiago esta relación como muy directa, no con la naturaleza en forma así intensa, con esta mega cordillera y todo eso, que está tan cerca. Hay otras ciudades que son grandes y que no hay tanto de naturaleza cerca, digamos. Pero acá está eso que está buenísimo, ¿no? Sí, totalmente. Además que hay sí, pues las montañas acompañan bastante, la verdad uno las ve casi de cualquier punto Claro. y, y hay cambios de vegetación, etcétera. Si podéis salir de Santiago, Valparaíso, la playa, el mar, está todo bien cerca y se cambia mucho la mirada hacia esas otras vegetaciones, así que bien. Está buenísimo. Preséntate, por favor. Me llamo Francisca Ninat y soy artista visual chilena. Y estamos aquí en mi taller en Providencia, en Infante, casi llegando a Santa Isabel. Tiene un montón de preguntas que pensaba hacerte que no te voy a hacer, así que te voy a ¿Ya? hacer otras. Ponele. ¿Está bien? Sí. Contame un poco sobre la escena chilena, cómo fue tu manera de insertarte cuando terminaste de estudiar o eventualmente empezar a dedicarte a esto así como en forma regular. Eh, bueno, sí, estudié en arte primero en la Universidad Católica y a mí me gustaba mucho pintar, desde chica que pintaba, me interesaba los problemas de la pintura, como del soporte mismo de la pintura. Eh, vale decir, la tensión en el bastidor, la manera en que el espectador se enfrenta a una pintura. Y en eso creo que tuve como una gran sacudida al entrar a la universidad y sentir como esta intención de pintar y por otro lado la presión o la necesidad también de hacer un arte que estuviera más vinculado a nuevos medios, a performance, a un poco lo que estaba pasando en ese Mm. momento. Entonces mi respuesta fue más bien visceral y en eso tomé mis propias telas y las empecé a rasgar para armar unos como cuerpos nuevos, unas pinturas nuevas que tenían que ver con un todo fragmentado, con un todo como bastante raído, con una pintura que no se para así como delante del espectador, como con un cierto respeto, sino que se para más bien como un cuerpo frágil. Eh, Para esto agarrabas un bastidor, hacías tu pintura, después la cortabas y la deconstruías, digamos, y armabas algo sí, nuevo con eso. Bien. sí, exactamente. Y en eso he seguido ya, ¿cuántos años? Muchísimos, la verdad. Esa como manera de hacer que tenía que ver con fragmentar y reconstruir, terminó determinando un poco distintamente lo que sería mi práctica hasta el día de hoy, que tiene mucho que ver con el no ver todo de una misma manera, hacer como decirlo, como un todo simultáneo, sino que verlo como por partes, fragmentado, con fragmentos que se unen, con obras también que no se acaban en un momento, sino que muchas veces una obra puede tener una como
una mirada o exhibirse de una manera y luego volver a tomar ese trabajo y reconstruirlo de otra y volver a Armando mostrar. como unos links y como módulos en las cosas y después que se Como un puedan arte más combinar. procesual, claro. Más bien muy determinado también con el trabajo de taller y con la idea de la cocinería, de hacer con las manos y hacer también con la pintura misma. Y en eso yo creo que siempre he tenido como un amor, porque un amor también tiene tal vez como partes de odio, de malestar, Sí, con la claro. pintura. Y veo que todo mi trabajo, aun cuando he hecho altos periodos de instalaciones, obras instalativas, etcétera, siempre terminan refiriendo por algún lado a lo que es la pintura misma. Eh, y eso yo creo que también vino determinado entonces por esta como idea de querer ser pintora, pero al mismo tiempo de cómo presentarme como una pintora en el contexto en que me iba insertando en lo que era el campo del arte donde yo estaba. Así que sí, yo creo que eso fue interesante con el tiempo de mirarlo así. ¿Cómo fue tu etapa de empezar a recorrer galerías, lugares donde mostrar esto? Una vez que terminaste de estudiar o mientras lo estabas haciendo, ¿cómo fue empezar a entrar en el sistema del arte contemporáneo acá de Santiago? La verdad se me hizo bastante natural. Eh, Postulé, tuve suerte y también fui muy persistente en trabajar seriamente, o sea, hacer de mi trabajo una práctica, ¿cómo se diría?, de todos los días, cotidiana. Mm. Y en eso, mi primera exposición fue en Matucana 100, en Concreta, que no es el galpón grande de Matucana, es un espacio al lado. Que se llama Galería Concreta, y postulé a un concurso, a través de un concurso, y quedé, y esa fue como la exposición que hice saliendo de la universidad. ¿Este es un espacio público? Sí, está dentro de Matucana, solo Bien. que en Matucana 100, que es este espacio público de Santiago, se viendo el Galpón Grande y la Y Galería una más Concreta. chiquita, claro, perfecto. Yo creo que eso fue un buen inicio porque de alguna manera es un espacio importante en la escena acá. Y después fue una cadena de sucesos. También estudié fuera, estudié en Londres, lo cual me ayudó a hacer bastantes vínculos fuera de Chile y ampliar un poco también mi horizonte respecto a eso. Y así se fueron dando distintas entre postulaciones que yo hacía e invitaciones a participar con obra en algunos espacios. Acá veo que hay algo bastante interesante que no pasa en Argentina y en otros lugares también, en México sí por ahí pasa, que hay como bastantes estos becas y planes como del gobierno para que el artista pueda financiar obra y tener un honorario, ¿no? Como ir viviendo de eso, que está buenísimo, que no dependa solo de vender obra y esa cosa tan de altibajos, ¿no? Sí. Mm. Sí, bueno, acá claro, están los fondos concursables, los FONDAR, que son como una buena manera de hacer, y también las posibles ventas, sí, pero es bastante difícil. Y hacer clases en la universidad es como... ¿Sos docente también? Sí, también. En la Universidad Alberto Hurtado hago clases de historia del arte, hace Mira. ya 10 años, bastante. ¿Qué te interesa transmitir a tus alumnos cuando estás en tu modo docente? Yo creo que el mayor desafío para mí, y así intento hacerlo, es que aprendan a pensar más que a nombrar, por decirlo, a pensar en por qué surgen ciertos eventos o ciertas manifestaciones artísticas, en qué contexto surgen, cómo podemos entenderlas, más que a simplemente reconocerlas, nombrarlas y memorizarlas. O sea, trato de sacarlos un poco del conocimiento de memoria hacia entender cómo Algo más relacional, claro. más relacional. Está Sí. buenísimo. Sí, en eso igual es un gran desafío, yo creo. Sí. Pero bueno, hay bastantes textos y maneras que ayudan a generar ese equilibrio. Como historiadora o dando historia del arte, ¿cuál es tu periodo favorito? Suena críptico, pero la Edad Media. Bien. Me gusta mucho la Edad Media, sí. ¿Por qué en particular? Porque es un periodo como más oscuro, hay como un mensaje bastante oficial, entre comillas, que se intenta dar sobre todo, pero por otro lado siempre está como permeado por la naturaleza más del hombre, su manera más perversa de enfrentar lo que se suponía que era la realidad en ese momento. Entonces, por ejemplo, los bestiarios me parecen fascinantes, también las cosas más microscópicas no, porque la verdad es que eran bastante importantes los centros de copias de libros, de manuscritos,
pero también en la idea de que un monje, por ejemplo, en una escritoria, en lugar donde se copian los manuscritos, puede estar copiando y sin embargo no sabe leer. No sabe leer. Entonces Claro. esas como dualidades son las que me interesan y tienen que ver también como más con esta idea de cómo pensamos sobre la historia del arte. Entonces, sobre la sociedad y que hacía que estos libros se reproducieran y las formas en que eran reproducidos. Entonces yo creo que ese es el periodo que siempre me ha interesado bastante y que hay mucho espacio para interpretación también de alguna manera. Sí, como esta cosa que a veces es tan excluyente, ¿no?, del arte. Digo, el ejemplo del tipo que tiene que copiar el libro y transmitir y preservar esa sabiduría y no está sabiendo lo que está haciendo, digo, ¿no? Como Sí, más críptico que eso es como imposible, claro. Muy genial. sí, totalmente. ¿Cómo son tus procesos de trabajo hoy en día? ¿Cómo tenés un rigor de muchas horas trabajando en el taller? ¿Cómo lo encarás? Sí, intento tener varias horas trabajando. Creo que hay un periodo que cada vez lo noto más nítidamente, que tiene que ver con la llegada al taller, un espacio de ocio, que no es ocio en realidad, pero es como darse vuelta. Hoy tu espacio de ocio se convirtió en cero, pues yo llegué una hora antes y entonces perdiste el ocio, pero bueno, Perdí sorry. darme vuelta, Sí, no. total, claro, bien. Llegaste, sí, todavía no estoy como, además después de las fiestas del 18 estoy Claro, como desajustada, bien. pero hay un espacio que me he dado cuenta que tiene que ver con eso, con dar vueltas, como con no tener claridad sobre dónde uno va, o sea, no decir ya, ahora tengo que pintar esta pintura y voy a hacerla, porque igual creo que siempre, al menos yo tengo un proyecto más o menos de lo que quiero hacer. Hay como ciertas delimitantes respecto de si voy a preparar una exposición, bueno, esta obra y cómo va a partir esta obra y medio me la imagino, tal vez hay unos dibujos previos, pero aún con ese plan, que goza de bastante ambigüedad, antes de entrar en ese plan, uno parece que tuviera que dar como unas largas vueltas, siento, para llegar a ese estado en que se empieza el trabajo. Se me viene como la imagen del perro dando muchas vueltas antes de acostarse, ¿no? Da vueltas, vueltas, y decís, ¿para qué da vueltas? Y da vueltas, hasta el momento queda y está bien. Sí, Está yo bueno. creo que hay algo como de divagación. Por eso no sé, es un ocio, pero es un ocio particular, ¿no? Es un ocio Claro, que un ocio está... creativo que de alguna manera está Sí. siendo herramienta para el resto. Eh, ¿Tus ideas normalmente para una obra tardan cuánto en convertirse en obra? ¿Es largo tu proceso o se te ocurre algo y rápido querés que no, la verdad exista? es que cada vez hay menos proceso de tardanza. Creo que hay una... Yo creo que igual la creatividad, no sé, es como una suerte de músculo que si uno lo trabaja, por eso me importa trato de estar en la semana, días largos, le digo, como varios días en el taller, porque siento que a la manera de tener un proyecto, armarlo, o sea, pensarlo y pensar en qué quiero trabajar, qué preguntas voy a hacer en ese proyecto, etcétera. Eso no me demoro mucho, sino que es más bien lo que me demoro es como en esto, como empezar ya con la ejecución del proyecto, con decir, bueno, ya lo tengo dibujado, ya está la maqueta hecha, está más o menos esbozado lo que va a tratar este asunto, pero una vez que lo empiezo a tratar. Y también me ha pasado que, por ejemplo, hago una pintura y después entonces empieza esta suerte de amor y odio con el trabajo, digo, como esta relación amorosa con la pintura. Vos tenés la suerte que podés, de hecho lo haces todo el tiempo, romperla la pintura, ¿no? Esta cosa de Exacto. tensión, de amor-odio, no te gusta y la cortás en pedazos y la deconstruís y Pero eso reconstruís. también tiene Mm, una zancadilla, te hace mm, una zancadilla porque muchas veces no se acaba, o sea, podéis claro. realmente odiarla en ese Sí, sí, sentido que claro. siempre tenéis la libertad de destruirla nuevamente, de seguirla. Y ciertamente en los últimos años creo que cada vez destruyo menos la pintura. Entonces es más largo el periodo de Mm, hacer, dejarla, mirarla. Es como estar enamorado de algo, como que hay que mirarlo, mm. decir, bueno, está bien ahí, dejarle un espacio. Entonces es un proceso que igual es largo siempre. Más allá de esta construcción-destrucción habitual en tu obra, ¿hay alguna vez que hayas hecho obra y que no te gustó y la rompiste y no la reusaste o la rompiste definitivamente para desecharla o la No, quemaste o hiciste alguna cosa así extraña, ¿no? no. De hecho tengo ahí dos pinturas. Bueno, una está guardándose, está esperando, y la otra que no creo que no me gustó, pero tiene mucho trabajo. Entonces la tengo ahí guardada y probablemente cuando tenga tiempo la voy a sacar y la voy a transformar en otra cosa. Mm, Pero el proceso con que trabajo, que es pintar telas, armar las pinturas, luego rasgarlas muchas veces y coserlas, involucra tanto tiempo que me parecería un poco caprichoso quemarlas, enterrarlas. Creo que ese arte, esa manera de decir ya fue hecha por algún lado y tendría que reinventarla y no, me parece un poco ajena. mm. Igualmente es muy valiosa, pero
pero no, creo que no va por ahí. Bien, vamos para adentro, ¿querés? Así me mostrás Sí, las dale. obras. Mientras tanto íbamos caminando, contame para qué te parece que sirve el arte. ¿Para qué? ¿Para qué te parece que sirve el arte? Ah, uy, gran Así al pregunta. pasar mientras vamos por el pasillo este. Si supiera, no ¿Para sé qué si lo sirve? tuviera claro, me parece que no, para abrir preguntas, para ser mirado, para eh, no sé, para tantas cosas, la verdad. Bueno, esto que tengo aquí es una obra en proceso, es un proyecto que estoy preparando para México en una galería allá que se llama Ronis. Ah, claro, Ronnie, sí. Es divina la galería. Sí, es súper bonita. Y esta es parte de una de las obras que estoy haciendo. Eh, Habla de una serie de entrevistas que hice con amigos, gente conocida, donde les preguntaba por los espacios que recordaban de su infancia, espacios que los hubieran marcado de alguna manera. Ah, veo que hay sí como unas plantas como de casas o cosas así, claro. Claro, a nosotros le llamamos croquis, Mm, es lo mismo, sí, sí, pero sí, planta como de una casa especie en de realidad, plano, sí. la descripción de Entonces, la... lo que yo hacía es que en un primer inicio, a ver, mira, voy a traer el cuaderno Dale. acá. Esta sería la... ¿Todo este taller es tuyo, las dos partes? Sí, Bien. las dos partes. Este era el antiguo, esto es una panadería, y este es el antiguo living comedor de la casa del panadero. Mira, De ahí te puedo mostrar el... sí tenés un piso que debe tener 80 años por lo menos, claro. Sí, bueno, Divino. Sí, sí, es sí. bonito, pero está, sí, está un poquito raído ya. Bueno, acá están las transcripciones de estas entrevistas, de esta conversación más bien, Sí. y luego los croquis de estas plantas, que son un poco lo que se traduce ahí. Aquí, por ejemplo, era este espacio que recordaba esta persona de su departamento de infancia. Y luego yo los fui transcribiendo estos dibujos a estas telas mayores y ahí empezaba el trabajo de pintura, que ya como que pasaba un poco más a una suerte de trabajo de color, textura y de cómo se componían las distintas partes de sus historias. Acá tengo una pregunta interesante para mí, para hacerte, porque por algún motivo raro recuerdo así como perfectamente todas las casas donde viví, la forma de todo. ¿Te pasó con esta gente que charlaste, que a mucha gente le pasa acordarse perfectamente cómo eran las formas de los lugares donde vivía, o es una rareza y algunos se acordan en algún lugar y no otros? Yo puedo vivir en muchos lugares distintos aparte, tipo 20 lugares y me No, acuerdo en todo. general es más bien un solo espacio. Mira. Me pasaba que, sí, algunas personas me hablaban de un lugar, luego otro, pero en general terminábamos hablando de un solo lugar y en general me di cuenta que tenía que ver con espacios de vacaciones, ¿no? De cuando podía ser su propia casa, pero tenía El que ver recuerdo era con más fuerte cuando era una época de estaban ocio, de diversión, ocio. claro. Sí, Mira, generalmente me hablaban mucho de enero y febrero, que acá serían cuando no van al colegio. Bueno, claro, probablemente porque estaban mucho más en ese lugar. mira. A una de 8 años aproximado. Sí, en la mayoría de los casos fue eso, o era algunos me hablaron de algún campo que pasaban como un mes allí, algo así, entonces también empezaba a hacer historias de ese lugar. Cuando hablaban de ese lugar ya empezaba una suerte de mapeo mucho más táctil, que es lo que me interesa con este trabajo, sobre los espacios. Entonces como las medía, la composición matemática pierde un poco se hace más relativa y empieza a ser mucho más bien sobre el cuerpo en ese espacio. O sea, los recuerdos tienen que ver más bien cómo uno se movía en ese espacio. Claro, sí, porque recordar los metros exactos es imposible total para nadie, pero claro, tienen que ver con está eso, bueno. con esa... Y también está buena, se me ocurre esta idea de la escala humana, digo, pues por ahí cuando lo recordaban eran chicos y la casa les parecía más grande, pues ellos eran más chicos, ¿no? Y esa cosa Claro, de sí, tan acá ambigua está buena. muy bonito, las entrevistas son bien interesantes porque, claro, hablan de, por ejemplo, la escalera y esos recuerdos de la escalera pasa a ser una cosa Monstruosa, claro. Y después hay una escalera, claro. La van dibujando y dicen, en realidad la escalera no podía haber sido más grande que esto Claro. y las dimensiones empiezan a tener racionalidad. Pero sí, bueno, junto con esto van unas transcripciones sobre esos lugares. Entonces la idea es como un trabajo sobre la pintura y la memoria. Pero si te fijas, está la pintura muy presente. Claro. Y está bastante la idea de estas telas recortadas, partidas, divididas.
¿Y te interesó combinar historias de distintas entrevistas en una sola tela armada? Digo, acá hay muchos planos, distintas cosas, son de una sola persona En general y son de una distintas sola vistas. persona. Ah, mira, Sí, mira. sí, tienen que ver. De hecho, ahora están todos Hay como un unidos. relato por cada cuerpo de obra, por cada parte, digamos. Exacto, Mm, pero eso lo sé yo más bien. mm. Pero sí, bueno, esto sería uno, este sería el 2, este sería el 3, 4 y 5. ¿Esos bordados que veo en algunas son también ideas de ellos y recuerdos? ¿O son, pues medio No, orgánicos, son como unos pulpos, plantas, unos seres medio raros, como unas raíces de ginseng, no sé qué, ¿no? Tienen como una... los bordados la verdad vienen de... tenía una idea que era como de tatuar las pinturas, sentía que faltaba algo más gráfico en ella. Y en eso, investigando un poco y leyendo, encontré un códice que se llama Fervervalle Mari, que bueno, es un códice mayormente mexicano. No se sabe mucho de este códice, pero se cree que fue un códice adivinatorio que se usó por los mercaderes. Eh, entonces tomé imágenes de este códice y las fui insertando en las pinturas, como esta idea en el fondo, aludir al destino, pero sin ser directa, sino que Sin tener tanta esto literalidad, como, claro. sin tanta literalidad y ser un poco como la idea del destino mucho más, ¿cómo se diría? Como, Ambigua, intangible. sugestionada. Ah, Y este trabajo, para que vean veáis algo distinto en el fondo, es un trabajo que hice en el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital que está acá en Santiago. Hice una serie de 14 libros que narraba por un año, no, la verdad es que estuve 7 años en el hospital trabajando, pero durante un año estuve buscando historias orales que circulaban en las salas de espera de este hospital. Entrevisté a los médicos y a los funcionarios del hospital y les preguntaba por historias o lo que recordaran de situaciones donde la medicina se escapaba un poco de su control, sí, sí, como la certeza que de su supuestamente tiene la certeza, sería más ciencia, bonito, claro. claro, no es control, Mm, es de su certeza, de sus conocimientos, mm. de su experiencia anterior. Y en eso fui también nuevamente haciendo entrevistas, conversaciones con el director general del hospital, con médicos de ahí, y ellos me iban contando distintas historias. Por ejemplo, estaba la del niño pálido, que es un niño que aparecía en distintas partes del hospital, que lo escuché de dos funcionarios Ella distintos. hace un sonido como que no le gustan muchas historias fantasmas, me parece, pobre. Y al hacer las entrevistas también, las personas que entrevistaban iban haciendo dibujos de los hospitales, no, perdón, dibujos de que venían a su mente mientras iban hablando. Sí, mira. Y luego yo les daba luz a estos dibujos y iba contando junto con ellos los relatos. Entonces, este libro en particular habla de una mujer que hace un aborto y le da una septicemia, se pone azul entera. Entonces, para los médicos fue muy impresionante el color que toma esta mujer en la sala de operaciones. Entonces, narra la historia de esta mujer. Y también este libro junta dos historias, narra también la historia de una mujer que se da cuenta, ya era bien viejita, que había tenido una hermana gemela y que ella había muerto, no, una hermana melliza, que había muerto en el momento del parto y quería saber qué había pasado con el cuerpo de su Hermana. hermana Claro. melliza. Acá decías, la otra se puso azul y tenés algo que dice se puso verde, que es otro caso de alguien que se puso verde también. Te dije, ay, te dije azul, Sí. es verde. Ah, Perdón. pues como veía las tapas azules, todo azul, pensé, tenía como sentido el azul. No, perdón, me Mira. confundí yo. Es verde, pero lo que sí, todos los libros de esta serie traen unas páginas azules adentro. Ah, mira. Los 14 libros tienen unas páginas azules que era como algo pasaba en la narrativa, como el cambio. Fue bastante intuitivo la manera de poner el azul. Sí, en realidad viendo, no pasas nada, para, no toques. Entre el azul y el gris de acá y el azul y el gris de toda tu ropa, claramente hay una coherencia. Sí, no, me surgió justo, está muy bien. Te voy a mostrar otro libro, que también una idea. Este sería otro. También del hospital. Sí. Bien. Tengo varios, la verdad es que los tengo ahí, si no los puedo sacar, pero este es menos narrativo y es mucho más gráfico. Son imágenes también de salas de espera.
¿Esta pintura la hacías en el lugar o venías con la idea y después acá la terminabas? Esta pintura la hacía en el... ¿En las mismas salas pintabas, hacías el No, trabajo ahí? No. no, los dibujos los recogía de la sala. Bien. Mira, acá hay otro libro del hospital. Aquí te pongo. Cuidado que esa estufa está prendida, vos estás apoyando Ay, cosas ¿verdad? arriba Sí. sin ningún tipo de problema y es como No, sí, son papeles y no, todo, pero claro. de hecho, No era buena idea, porque, sí, el mira, chaleco, pongámonos acá, claro. el Dale, chaleco ya se eso. me han quemado varios. Claro, este sería también un libro del hospital. Entonces, este cuenta la historia de una señora que pierde el conocimiento por algunos minutos y luego vuelve a despertar. Entonces, ella cuenta lo que sucede en esos momentos, al mismo tiempo que me cuenta su historia, va dibujando estas flores y escribiendo algunas palabras. Entonces, yo traigo el dibujo de las flores a mi taller sobre un canvas como este, y acá yo le doy el color y aparece la imagen. Mira, Entonces, bueno, un poco por qué te muestro esto, porque son ejemplos de obras que lidian con la pintura, a pesar que se mezclan con narrativa, con crónica, en este caso con la idea de la memoria, claro. pero finalmente con quien estoy como más bien emparentada tiene que ver con esto, con la pintura en distintos formatos. Me interesa siempre preguntar los superpoderes de la gente con la que charlo. Si tenés uno que quieras contar, por favor. ¿Superpoder? Sí. Aparte de romper Me encantaría tener. estas super piedras que armas y las rompes, vaya a saber cómo, por ahí con la mente inclusive, pero bueno. No, me encantan los superpoderes, soy una fanática de los superhéroes. Mira, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Capitana Marvel. Mira. Me gusta muchísimo Capitana Marvel. Pero no, yo creo que soy más humana que superpoderosa. Lamentablemente muy humana. Así que... Contame esta otra que tiene como una materialidad bastante diferente de la tela que es suave y podés bordar y pintar a unos bloques de... ¿Qué es esto? ¿Cemento? ¿Piedra? No, es yeso. Yeso, Son perfecto. son bloques de yeso que hice para una exposición en una galería, en Departamento 21. No sé si fuiste ya. No. Estaría bueno ir. Y es una seguidilla, era un muro completo de este yeso. Acá solo vemos unos 3, 4, pero serán unos 15, no, 20 probablemente. Y nuevamente las imágenes, era una exposición completa, entonces esto era una obra que iba con libros también, entonces era todo, tenía que ver con los registros, la memoria que había estado trabajando en el Hospital San Juan de Dios, las salas de espera y las imágenes que se ven. Esta imagen fue realizada en salas de espera y yo la traducía después como una especie de grabado al yeso mismo. ¿Copiabas de alguna manera lo que estaba en el lugar y después lo pasabas o te lo imaginabas o lo dibujabas y después lo hacías acá? Copiaba lo que yo ya traía, las imágenes que traía del hospital. Pero no levantabas como la imagen de ahí con alguna técnica de poner algo sobre la imagen y apropiarla, no. No, Ah. no, era más bien una copia, o sea, un traspaso de imagen, pero utilizando la copia. Claro, claro. Sí. ¿Por qué esta idea de trabajar tanto tiempo en hospitales? ¿Por qué te interesa esa situación del hospital? Mira, llegué ahí por una invitación de una exposición en Matucana de Gonzalo Pedraza, que el pie forzado era trabajar con la comunidad de Quinta Normal, que es la que rodea el Centro Cultural de Matucana 100. Yo ya había estado anteriormente en el hospital, había propuesto un nuevo proyecto, pero bueno, a raíz de esta invitación llegué nuevamente a ese espacio y lo que pasa en el hospital, que es lo que me interesa, es que la espera es muy larga, son 3 a 4 horas de espera para la atención médica y esta idea de la divagación mental o el espacio muerto de tiempo es lo que me fue interesando para hacer una especie de investigación visual sobre lo que pasa o dónde está la mente en esas instancias. Claro, aparte es una situación bien particular, pues una espera con una angustia, pues está yendo a un lugar de salud, no es lo mismo esperar eso que esperar un colectivo, qué sé yo, ¿no? Digo, está la gente que está ahí está por una situación de salud y puede tener una esperanza que se va a curar, una angustia que no se va a curar, pero es como, me parece, digo, pensando en hospital como lugar en el que pasa algo distinto al resto de los lugares donde uno va, ¿no? Igual he trabajado con varias... Mira, es importante decir que he trabajado con varias comunidades distintas, o sea, Sí. con la Plaza de Armas, no solo en hospital. El hospital he estado más tiempo, pero tiene que ver principalmente el hospital, claro, con esa espera forzosa.
porque hay que estar ahí para ser atendido, pero sí también que la mente, claro, está de una manera que permite una suerte de divagación. Entonces, el hacer un trabajo que atestigue ese estado mental es lo que me interesaba. En general, cuando trabajaba con pacientes de sala de espera, trabajaba con pacientes que estaban tranquilos esperando. O sea, me interesaba más bien el estado mental de alguien que está tranquilo, que podría estar esperando un bus Está bien, 3-4 horas. está. Pero sí, en el hospital hay una sensación de estar más en el cuerpo. Uno está más atento a su cuerpo, a su presencia en ese momento. Y luego me moví por harto tiempo a lo que es trabajar con los médicos, y creo que hay una relación entre la medicina que fue bastante maravillosa para mí, entre la medicina y lo que es las artes visuales. En cómo la recepción o el entendimiento de los proyectos que yo quería trabajar ahí fue bien recibida, fue muy apoyada, y eso me interesó. ¿Qué aprendiste de estas horas de espera que registrabas o atesorabas de otros, pero a la vez las vivías vos? Porque también estabas, entiendo, mucho tiempo en el hospital, también como alguien que estaba esperando algo, ¿no? ¿Cómo te cambió esa situación a vos como... Me cambió la situación, yo creo que tenía que ver sí, con estar observando algo más bien. Por eso te decía, podría ser tal vez un metro que dura 4 horas, pero que uno no se puede bajar. ¿Te fijáis? Claro. Porque el hospital da esta condición de estar más en el cuerpo, en esta como atención al cuerpo mismo. Sí, y me dio esa idea de observar y detenidamente observar. Mi trabajo nunca fue disruptivo en el hospital, es decir, que si yo iba a trabajar en el tiempo que trabajé en las salas de espera, nunca me instalé con mesas o, ¿me entendí? Ni a poner como elementos ajenos ahí, sino que te adaptabas al lugar. Sí, me sentaba a esperar como una persona más ahí. Exactamente. Entonces, ¿Con la gente hacías un contacto previo o los veías ahí, les contabas de tu proyecto, el que quería participaba y charlabas en el momento, así como en frío, digamos? En frío. Bien. Y con los médicos hacía contactos previos. Bueno, como te decía, estuve mucho tiempo trabajando ahí, trabajando con credencial y cosas, entonces también había como ya una cercanía con el espacio y con la institución. Claro. Principalmente fue con un lugar, entonces también eso lo hizo más fácil. ¿Qué más te puedo mostrar? A ver. Contame cómo haces para que tu producción tenga algún tipo de límite en cuanto a la cantidad. Digo, a veces hay artistas que producen como una cosa así casi compulsiva y nada, a algunos les pasa, a otros no, pero digo, ¿te pasa eso de producir mucho? Y en caso de que te pase, ¿cómo haces para frenar un poco la cuestión? Si es que te interesa frenarla por ahí, no tenés problema. Ojalá pudiera producir interminablemente, me demoro muchísimo en cada obra, la verdad. Mira. Sí, hago obras muy tediosas de trabajo, desde que las pienso, las miro, como te decía antes. Incluso tal vez estos trabajos esta última obra puede no ser tan de tiempo como en sus detalles, igual los bordados toman tiempo, etcétera, pero aún así me demoro en las distintas partes y lo hace muy lento, sí. ¿Qué tipo de espectador, digo, te interesa más? ¿Te interesa alguien que tenga como mucho conocimiento previo de cuando alguien se enfrenta a esta obra, por ejemplo, digo, en una galería o en una muestra, donde fuera, que sepa mucho de qué se trata o que lo impacte la cuestión así como más orgánica y no tenga necesariamente que saber toda la historia que tiene atrás para vos la obra, ¿no? Me interesa más los dos, no, o sea, no sería capaz de elegir quién, pero la verdad es que a propósito que hablábamos del hospital, creo que la inauguración, ¿no? El momento como de encuentro con un espectador más increíble que tuve fue cuando inauguré una obra en el hospital mismo, por este encuentro entre los médicos y una obra más contemporánea de arte. Una obra de la serie que construiste ahí mentalmente, la expusiste en el hospital. La expuse ahí mismo. Estuvo por varios meses en el hospital. ¿Era una sala de espera de las que trabajabas? Sí, no, era el espacio que se llama Patio de Luz, que es un espacio de espera que fue financiado por el BID en una remodelación de este lugar y finalmente fue cerrado creo que antes de un mes o sea, tuvo muy poco uso porque era difícil mantener este espacio, era costoso, bueno, hubieron distintos problemas. Entonces se cerró este espacio y conseguí que lo pudiéramos volver a abrir y hacer esta exposición que contenía los 14 libros
objetos, maquinaria antigua del hospital. Mira, Entonces fue como un trabajo más bien, no se podría decir, arqueológico sobre lo que sucedía en el hospital, etcétera. Y en ese sentido esta como conexión del espectador, sobre todo en la medicina y incluso la abstracción que puede tener la medicina que fue muy bien recibida por personas que tal vez no van tanto a ver obras de arte de galería, no están, pero que nunca sintieron algo ajeno respecto del trabajo. cuando hiciste esta muestra, algunos de los que habían sido gente que esperaba en las salas, ¿la vio después? ¿Participaron de...? Sí. Mira, ¿y cuál fue su sentimiento de un relato de ellos y una situación convertida en algo tangible de alguna manera? Sí, muy grato, la verdad, muy, muy bueno. Básicamente los libros habían participado de ambas, de médicos, secretarias del hospital, camilleros, etc. Y estaban bastante orgullosos de ver su trabajo ahí, verlo parte de un complejo de obras y también personas de sala de espera, ¿no? Fue muy bueno. Mira, anteúltima, si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer obra, ¿qué cosa harías? ¿Algo en mucha escala, algo en mucha cantidad, algo pequeño? ¿Qué te gustaría como, sin pensar en la plata que cuesta hacerlo, digo? A ver, ¿qué haría? Yo creo que haría algo más en un espacio público, sí, algo que quedara, que pudiera trabajar con un arquitecto, porque para pensar una obra que se pueda poner fuera sin la protección del dentro, que generalmente es necesaria para la pintura, claro, me gustaría pensar en algo grande que estuviese en un espacio más bien público. Y que tuviera así una cosa un poco frágil como tele, que se vaya degradando con el tiempo. Claro. Mira, está bueno. Tus Volumétrico. últimas palabras, si sos tan amable. Muchas gracias por venir y la entrevista y espero que siga este proyecto adelante. Bueno, gracias. Vamos a cerrar acá con esta pequeña situación de telas en retazos que se está construyendo. Acá hay más libros. Acá tenés más libros y una estufa. El cambio climático del que hablábamos, acá hace 30 grados, afuera hace 5. Sí, pero acá Me gusta, está muy bien, acá es donde acá trabajan. está esta obra también. Esta caja, mira. En Arte Va, de hecho. Ah, mira, muy linda. Que la acabo de traer. De traer. Con esto me viene, mira que me gusta el pequeño porta alfileres, eso. Crudo en Santiago, un día soleado, así que nada, seguimos, gracias.